Amén, iglesia. Bueno, ahora sí, entrando en temario, creo que ahí está apareciendo el título. Dale el control. Dale el control. Este tema, el Señor ha estado. Ya me muestran el control. No, pero ese no. Este tema ha sido uno de los que el Señor ha estado tratando en mi vida. No sé si recuerdan de repente la última vez que yo estuve aquí en este altar dando la última enseñanza. Para los que estuvieron, yo creo que hay algunos. Y en algún momento mencionaba y decía que una de las metas y propósitos para este año que tenía era confiar en Dios. No sé si recuerdan. Realmente yo lo recuerdo muy bien, porque es, digamos, la meta y ese propósito principal que pedía el Señor el año pasado, para que este año pudiera realmente verlo reflejado en mi vida, confiar en Él, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a estar desarrollando una historia que yo sé que todos la hemos escuchado, un suceso corto pero bastante profundo, que yo sé que va a aplicar hoy a nuestra vida relacionado con este tema. Como les decía, la última vez hablamos de los propósitos y metas que tenemos por desarrollar este año. Yo creo que ya cada uno de nosotros los hemos empezado a desarrollar o a plasmar. Y si quizás no lo hemos hecho, pues es un buen tiempo para recordar y plasmarlo, ¿no? Confiar en Él, confiar plenamente en Él. Ese era el deseo y anhelo que comentaba la última vez. Entonces quiero que analicemos esta historia. La vamos a encontrar en Lucas capítulo 8, versos del 22 al 25. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo aquí en Lucas capítulo 8 del 22 al 25. Una historia que también se narra en los otros evangelios como Mateo y Marcos. Pero vamos a analizarla aquí en Lucas. ¿De acuerdo? Va a aparecer aquí también atrás. En la Nueva Traducción Viviente vamos a leerla. Y vamos a empezar a analizarla, como les decía, porque es una historia que yo sé que todos hemos escuchado, pero quizás pocos nos hemos detenido a ver lo que refleja en nuestra vida. Dice, cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Amén. Todos hemos leído esta historia, ¿cierto? Creería que en su mayoría, si no lo hemos leído, bueno, siempre hay una primera vez. Como les decía, quiero que empecemos a desarrollarla un poco, a analizarla, porque va muy reflejado, creo que es ese texto base que el Señor puso en mi corazón para analizar este tema. ¿De acuerdo? Entonces, de pronto si ha traído sus apuntes, que siempre recomiendo que lo hagamos, es bueno. Por ahí dicen que a mí siempre se me olvida como la fórmula, pero siempre la tengo aplicada, digamos, de una manera empírica. Como que para que uno recuerde algo, el primer paso pues es escucharlo, ¿no? Es lo que están haciendo ahorita. El segundo paso es anotarlo, ¿sí? Para poderlo recordar más. Y otro paso que ya después es enseñarlo. Cuando ya hacemos esos tres pasos, dice que eso va a quedar allí en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces ya hemos hecho el primer paso, que es escucharlo. Vamos con el segundo paso, que es anotarlo. Y no solamente esta prédica o esta charla que vamos a hacer, sino todas las charlas y predicaciones que traemos. Es bueno que tengamos nuestros apuntes para que justamente podamos recordar lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Nos dice el versículo 22. Aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Quiero que empecemos a analizar un poco el contexto de lo que estaba sucediendo. Y aquí está el primer punto. Vamos a estar analizando algunos puntos. Y es que, ¿quién fue el que dijo o quién fue el que propuso la idea de pasar al otro lado? Jesús, ¿cierto? Dice acá, entró Jesús en una barca y les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Cierto? No sé si se habían fijado en esto. Es de las cosas importantes que nosotros, cuando nos detenemos a analizar algunos sucesos o la palabra de Dios, nos damos cuenta de cosas que solo el Espíritu Santo empieza a revelar. Jesús mismo fue el que propuso la idea de ir hacia
hacia pasar al otro lado y entrar en la barca con sus discípulos. ¿Y qué nos muestra esto, iglesia? Que obedeciendo a Jesús, aún así viene la tormenta. Anótelo allí. Obedeciendo a Jesús, aún así viene la tormenta. Muchas veces nosotros pensamos que las pruebas, las dificultades, los desiertos, la escasez en muchas áreas, van a venir por desobediencia o porque somos rebeldes. Yo siempre pienso, y es algo que vemos reflejado, como dice, bueno, de pronto sí está un principio en la palabra de Dios, pero que realmente cuando veas que en tu vida están pasando este tipo de situaciones, desiertos, escasez, problemas, dificultades, es porque muy seguramente eres un hijo de Dios, casi que el 100%. No quiere decir que es una regla general que los que no siguen a Dios les va bien, a los que siguen a Dios les va mal en ese aspecto, no. Pero la Biblia está llena de sucesos en los cuales al obedecer a Jesús viene la tormenta. Y ese no es una excepción. Entró Jesús en la barca y él dijo, pasemos al otro lado. La tormenta no llega entonces por desobediencia, sino en medio de la voluntad de Dios. Y tenemos que entender esto en nuestras vidas, porque cada día de nuestra vida vamos a entrar a una tormenta. Dice mi padre una frase muy común, todos estamos en 3 etapas en nuestra vida. Saliendo de un desierto, preparándonos para entrar a un desierto o en medio del desierto, ¿cierto? No hay otra opción. Todos vamos a atravesar y en todos los momentos vamos a ver que nuestra barca está atravesando por tormentas. En medio de la voluntad de Dios. Esto rompe con la idea muy común, como les decía, de que seguir a Cristo no nos exime de la crisis. La fe no es ausencia de tormentas, sino confianza dentro de ellas. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo en este versículo 22 ya tenemos una introducción bastante interesante. Es Jesús mismo el que quiso que sus discípulos fueran en esta barca. ¿De acuerdo? Dice el versículo 23 ahí, y mientras navegaban, él se durmió. Versículo 23. Entonces yo creo que ustedes se empiecen a imaginar esta situación. Ellos siguen una orden de Jesús porque tal cual fue así, de entrar en esta barca y el Señor duerme. Y aquí está el segundo principio importante. El silencio de Dios no es abandono. El silencio de Dios no es abandono. Yo estoy seguro que a lo largo de nuestra vida ha habido muchos momentos en los cuales nosotros hemos pasado este tipo de dificultades y hemos rogado y clamado a Dios y sentimos que su voz se apaga, ¿cierto? Sentimos que como que Él no está actuando, como que no está presente, como que está durmiendo, como nos dice aquí este texto. Pero tengamos algo presente, iglesia, lo vamos a desarrollar en esta historia. El silencio de Dios no es abandono. Mientras navegaban, Él se durmió. Jesús duerme mientras la barca se llena de agua y esto es muy clave. Esto es clave que realmente entendemos. No es indiferencia, no es falta de poder, no es seguridad absoluta, perdón. El hecho de que Jesús durmiera ahí revela la confianza plena que tenía en el Padre y el dominio total que tiene sobre la situación. Esto es bastante importante que nosotros lo empecemos a entender y aplicar. Mientras navegaban y el agua entraba, Él dormía. No hay ausencia, sino confianza realmente en el Padre. Muchas veces nuestra crisis no es la tormenta específicamente, sino que Dios no actúa cuando nosotros estamos esperando que Él lo haga. Entonces, qué bueno que entendamos realmente, el silencio de Dios no es abandono. Si estás pasando en este momento en una etapa en la cual realmente sientes que necesitas a Dios allí en tu barca y que parece que Él duerme, ten presente que no es abandono, que Él está allí. Versículo 24 dice, maestro, maestro, que perecemos, le dijeron los discípulos. Esto sucedió cuando el arca se empezó a llenar de agua y la tempestad se ponía fuerte, ¿no? Entonces nos dice que los discípulos llegaron y le dijeron, maestro, maestro, que perecemos. El clamor de los discípulos era fe mezclada con miedo. Fe mezclada con miedo. ¿Por qué fe mezclada con miedo? Esto es importante que nosotros lo entendamos. Ellos sí tuvieron fe en ir hacia Jesús, ¿cierto? Quiero que pongamos la situación en contexto. Estaban en la barca atravesando para llegar al otro lado. La tempestad se pone fuerte y el agua empieza a entrar en la barca, ¿verdad? Entonces, ellos al ver la situación no se quedaron quietos y pasmados. Adicionalmente, quiero que analicemos
Y recordemos cuál era la profesión que tenían algunos de estos discípulos. Pescadores, ¿cierto? Es decir, ya la tormenta era parte de su profesión o de su manera de desarrollar las situaciones. Ellos conocían la tormenta y miren cómo se refleja con nuestra vida, ¿cierto? Porque yo sé que nosotros hemos atravesado muchas tormentas a lo largo de nuestra vida. Hemos visto a Dios obrar, es decir, que es un terreno que ya nosotros muchas veces conocemos, ¿cierto? Entonces, es importante entender que aquí los discípulos sí tuvieron fe para correr hacia Jesús, para ir hacia Él, pero ya estaban convencidos de que todo estaba perdido. Porque les dice que perecemos, que nos ahogamos, en palabras actuales, en palabras de nuestro vocabulario. Maestro, que nos estamos ahogando. Entonces, sí hubo esa fe para correr hacia Él, pero no suficiente para descansar en Él. Y qué bueno que anotemos eso. Hay una fe suficiente para correr hacia Él en medio de las situaciones, pero no para descansar en Él. Yo sé que esto de una u otra manera lo hemos reflejado en nuestro día a día. Esto se parece realmente mucho a nuestra fe cotidiana. Nosotros, en medio de las situaciones que no sé qué podamos estar viviendo en este momento o en este tiempo, ya sea de escasez, de enfermedad, de relaciones, tantas situaciones que vivimos en el día a día. Y al nosotros vivir esas situaciones, ¿a quién corremos? A Él, ¿verdad? ¿Cierto? Pero la pregunta verdaderamente es, ¿descansamos en Él? ¿O somos como los discípulos que corren entendiendo que ya no hay ninguna solución? Y por eso es tan importante que cuando vamos analizando esta historia, este pasaje, ¿cómo lo podemos empezar a aplicar a nuestra vida diaria y a la situación que estemos viviendo en este momento? Nosotros tenemos la fe suficiente para ir hacia Jesús, pero no para descansar en Él. Jesús calma la tormenta y luego confronta esa fe. Dice el versículo 24, y despertándose, reprendió al viento y a las olas y se hizo bonanza. O se calmó, ¿no? Dicen otras versiones. Entonces Jesús calma la tormenta, pero luego resuelve el problema. Luego trata el corazón. El versículo 25, él pregunta y dice, ¿dónde está vuestra fe? Y es muy importante cómo Jesús plantea esta pregunta, porque Jesús no está diciendo ¿por qué no tienen fe? ¿Cierto? No sé si se habían fijado en este detalle. Jesús no dice ¿por qué no tienen fe? Sino ¿dónde está la fe? Y esto es tan importante, hermanos, entenderlo y aplicarlo en nuestra vida, porque creo que todos nosotros de una u otra manera tenemos esa fe, como decía, para correr hacia Jesús en medio de las situaciones o circunstancias. Pero la pregunta es ¿dónde está puesta esa fe? Por eso el Señor dice ¿dónde está vuestra fe? La pregunta que Él hace no es si tenemos fe, sino en quién estamos confiando. ¿Cierto? Ten presente esto. Lo más importante, siempre, en medio de las situaciones, en medio de la barca, en medio de la tempestad, es en quién ponemos esa fe. La fe verdadera descansa en su palabra. Recordemos al inicio que Él nos decía, o nos muestra el texto que Él dijo, vamos, pasemos al otro lado, le dijo a los discípulos. ¿Qué estableció allí el Señor en ese momento? Si no sé si lo habían analizado, una promesa. El Señor dijo, pasemos al otro lado, ¿cierto? Si el Señor dijo, pasemos al otro lado, ¿por qué nosotros pensamos que nos vamos a ahogar en medio del camino? Él dijo a sus discípulos, vamos y pasemos al otro lado. Y ellos habían olvidado que el Señor era el que había dicho que iban a pasar al otro lado. Él no dijo, vamos a hundirnos en el camino, ¿verdad? Y ahí quiero que tú recuerdes, y todos nosotros lo hagamos, todo lo que el Señor ha prometido en su palabra. Todas aquellas promesas que ha plasmado para nosotros sus hijos. Que busquemos primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Que no nos preocupemos por los afanes del día a día, porque si Él provee para los animales, para los pájaros, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos, verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, vamos, pasemos al otro lado. Y cuando vienen las situaciones nosotros decimos, Señor, que nos estamos hundiendo, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es tan
impactante, es tan poderosa. Cómo estas palabras del Señor que escribió hace tanto tiempo se reflejan hoy en nuestra vida, en el día a día. La fe madura se aferra a la palabra de Cristo, aun cuando las circunstancias nos griten lo contrario. Recuerda esto, la fe madura se ancla a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, aun si las circunstancias de alrededor nos dicen lo contrario. Y créanme que lo vamos a ver reflejado. Por eso les digo, es tan importante, empecemos a reflejar ese suceso con lo que pasa en nuestra vida. Jesús no nos dijo que el camino iba a ser fácil. Él prometió una cosa y es pasar al otro lado, ¿verdad? Tenemos que confiar plenamente en Jesús. Y confiar plenamente en Jesús es creer que si Él prometió algo, llegaremos. La tormenta va a poder sacudir nuestra barca, pero eso no va a anular su palabra. Las situaciones alrededor que estemos viviendo van a sacudir nuestra barca, que es nuestra vida, pero eso no va a anular su palabra, ¿verdad? Entonces, como les decía yo el año pasado, de las circunstancias y situaciones que había vivido, una de las oraciones que le decía a él era: quiero confiar, Señor, en ti plenamente. ¿Sí? De hecho, recuerdo que en esa predicación, recuerdo muy bien que dije: cuando nosotros le pedimos al Señor esa confianza, ¿qué van a llegar? Cuando le pedimos al Señor confianza, ¿qué creen que van a llegar? Las pruebas, ¿cierto? La tempestad. Y adivinen qué llegó. La tempestad, ¿cierto? Porque solo la tormenta revela nuestra obsesión que tenemos por el control. Y por eso este título de Dale el control. La tormenta es la única que puede revelar realmente quién es el que tiene el control de nuestra vida. Les mencionaba que los discípulos, muchos de ellos ya eran pescadores, ya conocían ese terreno, no era algo nuevo para ellos. Ellos sabían maniobrar, sabían remar, sabían cómo moverse en ese tipo de situaciones. Y miren cómo se refleja eso con lo que sucede en este momento. Ellos pensarían quizás que en sus manos y en su forma de desarrollar estas situaciones podrían dar un tipo de solución, ¿verdad? Pero llegó el momento en el cual la barca se empezó a hundir, ¿no? ¿Y qué tuvieron que hacer? Dejar el control. Mientras creen que pueden controlar la situación, ellos no despertaron a Jesús. Pero solo cuando el agua realmente entró y cuando el control se perdió es cuando claman: Señor, que perecemos, que nos ahogamos. Y esto es muy importante entenderlo porque creo que ha sido el área en la cual Dios ha querido trabajar en mi vida. Siempre he sentido o me he considerado una persona que quiere llevar el control en muchas situaciones. A pesar de que he decidido entregarle a Dios mi vida al Señor, como que hay áreas en mi vida que aún quiero seguir controlando, ¿cierto? No sé si de repente te identificas conmigo en este momento, pero aún hay cosas que nosotros que no queremos que el Señor controle. Y seguramente sean las cosas más difíciles de trabajar en cada uno de nosotros, porque justamente eso es lo que el Señor nos pide. Recordemos que Jesús duerme también porque Él no compite con el control. Y miren cómo se refleja esta situación. Jesús dormía en esta barca porque Él no compite por ese control. Él descansa. Y es solamente cuando los discípulos van hacia Él que Él actúa. Ten presente esto: Jesús no va a competir por el control en nuestras vidas. Él no tomó y dijo: yo voy a manejar porque se viene la tempestad. No, Él descansó. Jesús no duerme por ese descuido, sino porque Él no está ansioso y no está reaccionando, no necesita probar que Él tiene el control. Dios a veces duerme porque espera que nosotros dejemos de luchar y confiemos en Él. El miedo nace cuando creemos que todo depende de nosotros. Nuevamente lo vemos reflejado en la historia. Ese pánico de los discípulos que había allí no viene del viento solamente, sino de la idea de que si no hacían algo iban a morir en ese momento. Como hablábamos, una fe que tenían para hacer o para actuar en un momento específico. Pero ese pensamiento es el núcleo del problema acerca de tener el control. Y en cambio la fe sí nos dice: aunque yo no pueda, Él sí. Entonces,
Miren cómo se empieza a reflejar estas situaciones en nuestra vida. Y este texto quería analizarlo, quería hablar acerca de este suceso, porque en nuestra vida muchas veces nosotros siempre queremos tener el control y manejar las situaciones. Nosotros decimos confiar en el Señor y entregarle nuestra vida, pero cuando vienen las situaciones, queremos tomar el control de ellas. Recordemos, ¿dónde está vuestra fe?, dice el Señor. ¿Quién es el que está al mando? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Quién es el que tiene el control en nuestra vida? Jesús no les pregunta por qué me despertaron, por qué tuvieron miedo. Les pregunta dónde está, dónde pusieron esa fe. Y dónde está puesta esa fe es donde está puesta nuestra confianza. Muchas veces creemos que entregarle el control a Dios es como una pasividad, ¿no? Como que vamos a descansar en el sentido de que no vamos a hacer nada. Porque podríamos decir, bueno, los discípulos podían haberse acostado y no dirigir la barca, ¿no? Pero no se trata de esa pasividad de no hacer nada al respecto, sino de realmente entregar el control y la confianza al Señor de lo que Él ha prometido. Es rendición. Quiero que anotes esto, entregar el control no es pasividad, es rendición. No es irresponsabilidad ni dejar de actuar o resignación. Realmente es obedecer lo que Él ha dicho. Hacer lo que nos corresponde, pero soltar el resultado en sus manos. Entonces, les decía que en estos tiempos en los cuales el Señor ha trabajado un poco esa área en mi vida, o bastante, hablaba mucho a mi vida en este texto, porque yo me imaginaba cuando yo le pedí al Señor, quiero confiar en ti, yo dije, pues el Señor va a hacer como un proceso lento, ¿no? Como que va a venir alguna situación en la cual yo tenga que probarme de una manera sencilla, ¿no? Como no esforzarme tanto. Y llevamos un mes, ¿no?, de este año, y ha sido como como que Dios, listo, tome, todo derecho, ¿cierto? Mandó la tempestad. Y ha sido tan impactante cuando nosotros realmente decidimos, o con el corazón dispuesto y sincero, a decirle al Señor, obra y actúa en mi vida, dame la fe, dame la confianza para permanecer en ti. Cómo el Señor empieza a actuar de diferentes maneras en nuestra vida. Yo por eso les decía en la última charla, cuando nosotros le pidamos al Señor confianza, entendamos que van a venir las pruebas. Entendamos que van a venir las pruebas. Dios usa tormentas para romper esa ilusión del control. Esto es algo que he visto reflejado en mi vida. Dios tiene que usar las tormentas para que dejemos de tener el control nosotros. Y eso es algo, hermanos, que la verdad nunca me imaginé que iba a suceder. Yo a lo mejor pensaba que el Señor me iba a permitir vivir alguna situación, como les decía, quizás que está dentro de mi control, ¿no? Pero cuando realmente necesitamos entregar el control es cuando Dios nos coloca a prueba. Y aquí nosotros debemos entender que la tempestad no era el enemigo. El verdadero problema era creer que podemos llegar nosotros solos. Y créeme esto, Dios va a permitir situaciones donde no vamos a poder forzar resultados. Dios va a permitir situaciones donde no vamos a poder acelerar el proceso, ¿no? Dios va a permitir ocasiones en las cuales nosotros no vamos a poder garantizar el final. Y allí es cuando nosotros realmente entendemos que ya no podemos tener el control de las situaciones. La fe comienza donde termina el control humano. La fe empieza cuando termina nuestro control. Entonces, en medio de esas situaciones que les estaba comentando, estaba tan confundido en algunos momentos. Yo siempre he dicho que una cosa es predicar la palabra de Dios como lo hacemos muchos de nosotros. O digo, es muy fácil predicar la palabra de Dios y decirte, hermanos, tengamos fe, tengamos ánimo, confiemos en el Señor en medio de las situaciones, ¿no? Pero otra cosa es muy diferente, es cuando Dios realmente nos pone a vivir esas situaciones.
Y eso es lo que yo veía reflejado justamente en este último tiempo. Es muy fácil que nosotros le digamos a la gente: ven, ama al Señor con tu corazón, entrégale tus cargas. Pero cuando somos nosotros los que tenemos que entregar esas cargas, es muy fácil decirle al Señor: confía en Él plenamente a pesar de las situaciones. Pero cuando las situaciones las tenemos que vivir nosotros, es muy fácil decir: dale el control. Pero cuando nosotros somos los que tenemos que darle el control. Y es cuando uno entiende que realmente la vida cristiana no es fácil, iglesia. No es fácil realmente vivir dependiendo de Él completamente. Pero cuando nosotros realmente el Señor nos dispone esas situaciones y le entregamos ese control, va a venir un resultado increíble, un asombro reverente. Dice el versículo 25, después de que esto sucedió y Jesús calmó las aguas, dice que ellos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Aquí hay varios puntos importantes acerca de esto, y es que la tormenta no solo fue calmada, sino que fue usada para revelar quién es Jesús. No sé si ustedes habían analizado esto. La tormenta no solo fue calmada por Él, sino que reveló quién era Él. Por eso es que cuando reveló quién era Jesús, ellos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Entonces, es tan impactante lo que Jesús hace acá y hace en cada una de nuestras vidas en medio de estas situaciones, porque cuando Él decide actuar, cuando le entregamos ese control de las situaciones y las circunstancias, y Él obra, no solamente vamos a poder ver lo que Él hizo, sino que va a revelar la autoridad y el poder que tiene sobre todas esas situaciones. Nosotros, humanamente hablando, quizás hoy, 1 de febrero, no tenemos el dinero para pagar el arriendo. Puede ser una situación que estemos viviendo. Quizás hoy, 1 de febrero, nos diagnosticaron una enfermedad terminal o que no tiene cura, ¿cierto? Quizás tenemos algún familiar, algún amigo que quiere, quizás, no sé, acabar con su vida el día de hoy. Y para nosotros, en nuestra humanidad, no hay una solución real, no hay una solución que en nuestras manos podamos desarrollar o hacer, ¿cierto? Pero cuando entregamos el control al Señor de esas situaciones, no solo Él nos mostrará que puede obrar, sino que tiene poder en medio de cada una de esas situaciones. Por eso es que la tormenta no solamente fue calmada, sino que revela quién es Jesús. A veces Dios no quita la tempestad de inmediato porque Él quiere profundizar en nuestra fe, definir realmente cuál es nuestro concepto de Él y enseñarnos a confiar más en quién es Él, no solamente en lo que Él hace. Muchas veces, mis hermanos, nosotros somos de aquellos que solamente va a Dios por lo que Él puede hacer, pero muy pocas veces entendemos que no solamente Él puede hacerlo, sino la autoridad que tiene Él sobre eso. ¿Quién es Él realmente? Cuando nosotros entendemos y sabemos quién es Él, podemos depositar nuestra fe realmente en quién es Él. ¿Quién es este que los vientos y a las aguas manda y le obedece? Mira lo que dice Santiago 1, versículos del 2 al 4. Santiago 1, versículos del 2 al 4. Dice la palabra de Dios: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, decía, queremos pedirle a Dios que nos dé fe. Señor, dame la fe para confiar en ti, como decía yo, ¿no verdad? Dame la confianza plena para
confiar en ti. Y como yo les decía, y este texto nos lo revela, cuando nosotros pedimos al Señor confiar en Él, miren lo que dice: alégrense cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. Considérenlo como un tiempo para alegrarse, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba, ¿qué? La fe, ¿verdad? Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Siempre que venga la tormenta en nuestra vida, ¿qué? La constancia tiene oportunidad de desarrollarse. Siempre que enfrentemos escasez en nuestra vida, dificultades, enfermedades, problemas, siempre la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Primera de Pedro 6:7, 1:6:7, perdón. Primera de Pedro 1:6:7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, porque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Miren lo que nos está diciendo este texto. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, ¿verdad? Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Quiero hacer este énfasis en estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Porque muchas veces en nuestra vida, al atravesar ciertas circunstancias, nosotros podemos considerar que por el tiempo que llevamos conociendo del Señor, hemos adquirido esa fe para confiar. Pero aquí nos está hablando la palabra de Dios que existe una fe que es auténtica. ¿Y cómo se relaciona con la pregunta que Jesús hizo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? El problema no era la fe en sí, sino que esa fe no era auténtica. No estaba puesta en quién era. Y nos dice aquí que estas pruebas demostrarán que nuestra fe sí es auténtica. Muchas veces creemos que al venir las situaciones o circunstancias, llega el temor a nuestra vida, y el hecho de que llegue el temor quiere decir que no haya fe. Porque sé que humanamente hablando, nosotros podemos llegar a tener miedo de ciertas situaciones o tener ansiedad en algunas de ellas. Confiar plenamente en Jesús no es nunca tener miedo o no sentir ansiedad en medio de ellas, sino que depositemos ese miedo y descansemos en su palabra. Que depositemos esa ansiedad en Él. Creer que si Él sigue en la barca, aunque esté dormido, vamos a llegar al puerto seguro. Y esto es tan importante, hermanos. Como les decía, este texto son solo 4 versículos que nos menciona aquí esta historia, pero nos revela realmente nuestra vida diaria. Tenemos que salir de este lugar y entender que apenas estemos saliendo de este lugar, vamos a atravesar justamente este desierto, esta tempestad. Tenemos que entender y asimilar que si realmente queremos confiar en el Señor en todo tiempo, que si queremos tener esa fe auténtica, vamos a tener que atravesar esa barca. Tenemos que entender que muchas veces esa barca va a entrar agua y va a parecer que nos ahoguemos. Tenemos que entender que las circunstancias alrededor nos van a mostrar que quizá no es lo que nosotros pensábamos, que quizás no vamos a poder llegar a ese lugar. Pero si nuestra oración hoy es confiemos en Dios, hagámoslo realmente. Y no va a ser sencillo. Por eso relacionaba tanto esa última charla y esa última predicación que había hecho. Porque recuerdo tanto cuando dije esa frase de, quiero confiar en el Señor. Y cuando confiamos en el Señor que llegan pruebas. Y empezarlo a ver reflejado en el día a día. Creo que por experiencia puedo decirles, hermanos, si hoy decidimos decirle al Señor, confiar en que queremos tener esa confianza plena en Él, tenemos que estar seguros de que van a llegar estas tormentas y tempestades y que no van a ser fáciles de atravesar, que vamos a tener que entregarle el control a Él de muchas situaciones y circunstancias, que aunque parezca que Él duerma, está allí presente, pero que si Jesús está en tu barca,
puedes atravesar cualquier tempestad. Quiero invitarlos a que nos coloquemos en pie. El grupo de alabanza si puede pasar. Este no es un mensaje muy extenso, lo sé. Muchas veces venimos con esa expectativa de vamos a estar una hora recibiendo un mensaje muy profundo. Pero el Señor hoy sé que nos está hablando por medio de esta palabra, porque yo sé que muchas de nuestras oraciones, no solamente en este año, sino en años anteriores, ha sido: Señor, realmente quiero confiar en ti. Ha sido: Señor, te entrego el control de mi vida. Y decía esta mañana que nosotros debemos cantar con entendimiento, ¿verdad? Muchas veces como cristianos nos gusta solamente decirle a Dios palabras sin sentido. Pero cuando realmente le decimos a Él: Señor, toma el control de mi vida, quiero confiar plenamente en ti. Y llegan las situaciones y las circunstancias y los desiertos a nuestra vida. Por eso es importante, iglesia, y quiero que lo entendamos hoy. Si decidimos confiar en el Señor plenamente, van a llegar las tempestades y los desiertos. Te lo repito, iglesia, si queremos confiar en el Señor plenamente, van a llegar las tempestades y los desiertos. Cierra allí tus ojos. Dile: Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sé que tú estás aquí en este lugar, Señor. Tu palabra dice, Señor, como lo hemos leído, que si tú lo has prometido, tú lo cumplirás, Dios. Tú nos mandas, Señor, a cruzar al otro lado, Padre. Tú nos mandas, Señor, a que confiemos en tu palabra, Señor. Hay muchas ocasiones, papá, en las cuales vemos quizá que tú duermes, Señor, que quizás no estás allí presente, Dios. Que quizás no escuchas, Señor, nuestra oración o nuestra petición, papá. Hay muchos momentos en los cuales, Dios, quizás no vemos que estés tú allí presente, Dios, pero nos dices: confía en mí, aun cuando duerma. Hoy, Señor, estamos viviendo muchas situaciones, Dios. Tenemos incertidumbre, duda, temor. La tempestad se ha puesto fuerte, Señor. El agua está entrando a nuestra barca, papá. No sabemos qué hacer, Señor. Y tú nos dices, Dios, confía en mí. Confía en mí. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Nuestro anhelo y deseo, papá, es que realmente, Dios, podamos entregarte nuestra vida. Que si tú has prometido, Señor, tú lo cumplirás, papá. Por favor, Espíritu Santo de Dios. Tú nos dices: hijo mío, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Si en las circunstancias o situaciones, o está puesta en mí. Señor, ayúdanos a poner nuestra fe en ti, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a poner nuestra fe en Jesús. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, papá. Tú conoces cada área de nuestra vida, Señor. Conoces todo aquello, Señor, que quizás ni siquiera nosotros conocemos, Dios. Solo tú sabes qué es lo que estamos viviendo, Dios. Pero hoy nos dices: ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Gracias, Señor.
Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Dios. No queremos, Señor, solamente predicar tu palabra, Dios, sino realmente que podamos aplicarla a nuestro día a día, Dios. Y hoy te rogamos, Señor, permite que esas circunstancias y situaciones lleguen a nuestra vida, Dios. Te pedimos hoy, Jesús, llévanos, Señor, hacia esa tempestad. Llévanos, papá, hacia ese desierto, en el cual nuestra fe va a ser probada, Señor. En el cual realmente podemos poner a prueba si nuestra fe está puesta en ti, Señor. Llévanos, Jesús. No importa, Dios, dónde estemos. No importa lo que atravesemos, Señor. Si tú estás con nosotros, no debemos que temer, Señor. Llévanos, papá. Y muéstranos quién eres tú, Señor. Iglesia, en este tiempo, allí donde estás cada uno de ustedes, habla con papá en esta mañana. Dile: Señor, llévame a este desierto. Llévame a esta tempestad y a esta situación, Señor. Pero permíteme entender que si tú estás conmigo, Dios, no hay de qué temer. Permíteme colocar mi confianza en ti, Señor. Permíteme descansar en ti, Señor. Prueba nuestra fe, Señor. Prueba nuestra fe, Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.